¿Cuántos de ustedes se han perdido? No han sabido dónde están ni para dónde ganar. Muchas veces, en esas ocasiones, uno trata de retroceder para llegar al punto donde conoce algo. Pues Abraham se desorienta, se pierde, no necesariamente que no sabía dónde estaba, pero se encuentra en una situación solo. Desobedeció, dejó el lugar donde Dios lo había llamado a que estuviera. Y vamos a leer ahora las decisiones que tomó, que por poco termina en daño irreparable, especialmente para su esposa y para la promesa que Dios había hecho para él y el futuro de él. Abran sus Biblias a Génesis, capítulo 12. Todos sabemos la promesa que Dios le hizo, que en él todas las familias iban a ser bendecidas, que Dios le iba a entregar la tierra. Todo eso lo sabemos, que sus familias iban a ser como las estrellas. Pero también le dijo que sus descendientes iban a morar en tierra ajena por 400 años. Y despuesito de eso viene una prueba. Todos aquí, si servimos al Señor Jesucristo, hemos pasado por tiempos de pruebas. Nuestra fe ha sido puesto a prueba. Y muchas veces descubrimos que no confiamos en Dios como pensamos que desconfiamos en Dios, confiamos en Dios. Ya encontraron Génesis capítulo 12, verso 10 al 20. Amén. Ok, lo voy a leer, me van a escuchar y lo van a ver con sus ojos. Van a estar usando sus oídos y sus ojos. Amén. Y espero que entre más aplicamos a lo que estamos queriendo aprender, hay mayor probabilidad que nos acordemos. Génesis capítulo 12, verso 10 al 20, hubo entonces hambre en la tierra. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra que Dios le llamó a Abraham que dejara la de él, dejara su parentela y viniera a esta tierra que le prometió y que nunca heredó. Pero le dijo que su familia iba a heredarla. Dice aquí, hubo entonces hambre donde Dios lo tenía. Para aquellos de ustedes que creen que si vienen a los pies de Cristo nunca deben de experimentar hambre, aprendamos de esto. Abraham fue escogido por Dios, fue apartado por Dios, fue llamado por Dios, y ahora donde Dios lo llama a que él habite allí, haga su residencia allí, viene un gran hambre. Y dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Me acuerdo del capítulo 21 del libro del Evangelio según San Juan. Están esperando en Galilea por Jesús. Jesús se tarda, no llega. Pedro se impacienta. Y lo primero que dice, pues yo no sé de ustedes, pero yo voy a pescar. En lugar de quedarse donde Dios le dijo que se quedara y esperara, se va a pescar. Después sabemos la historia que Jesús aparece en la playa después de una noche sin éxito y ellos después tienen una pesca milagrosa y Juan ve a la playa y reconoce al Señor. El Señor siempre es un Dios misericordioso. Y a pesar de que nos apartamos, desconfiamos de Él, qué paciente, no se lo tiró a la cara, no se los avergonzó. Aquí Abraham está en la tierra que Dios le había prometido. Había dejado todo, hasta aquí había creído en Dios. Y había llegado él con Sara y los criados y el ganado y con su sobrino. Y ahora viene el hambre y lo primero que hace, desciende Abraham a Egipto, no regresa a su tierra. Posiblemente porque está muy lejos, posiblemente oyó que en Egipto había comida, lo que no había en Israel. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra.
no era cualquier hambre. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, solo Dios sabe cuántos años han estado casados, 75 años, quizás entre más viejita, más bonita. No es como nosotros, que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Oye, ¿qué pasó con las promesas de Dios? Llega un hambre, llega una prueba, y como si se le olvida todo lo que Dios le había prometido. ¿Por qué estaba allí en primer lugar? Porque obedeció a Dios. So, de repente no cree, o no considera, o no piensa en Dios. Ahora está pensando en sí mismo. Y es una de las señales que cuando empezamos a apartarnos de Dios, empezamos a acudir a nuestros propios recursos. Y ¿cuántas veces nos dice Jesús que aparte de Él nada podemos lograr? Nada podemos llegar a ser. Aquí está cuidando de sí mismo y dice el verso 13, ahora pues, di que eres mi hermana. Y ahora es mentiroso. ¿Le tiene miedo a la verdad de Dios o ya no le cree? Ahora él está, ya no hay que hacer, dice, mejor vamos a decir esto. Diles que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. O sea, ¿en quién está pensando? No está pensando en Sara. Yo no voy a empeligrar mi mujer allí, que me la van a robar y que me dejen vivo, ya que le hagan a ella lo que le da la gana, pero a mí me dejan vivo. Es lo que está diciendo Abraham. Y este es el gran varón de Dios que Dios escogió. Cobren ánimo. Dios todavía los puede escoger a ustedes. Y no crean que son diferentes a Abraham. Todos somos capaces. En nosotros está esa potencia de caer y caer miserablemente. ¿Ok? Por favor, no digan, y Abraham, tanto que lo admiramos, ¿no? Dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Parece que lo extranjero siempre es más bonito que lo que uno tiene, cuando uno es sinvergüenza. Verso 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Vinieron a Sara y empezaron a elogiar, como si Abraham no estaba allí. Y quizás si han de haber pensado que era esposo, con lo que sospechaba Abraham y tenía miedo de que lo mataran para quedarse con la mujer. Dice, para que este hombre aquí no se meta. Dice también, la vieron los príncipes, la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ya había echado la mentira. Se la llevaron. Abraham lo permite. No se preocupan, no va. Dice, no, eché mentira aquí. No trata de proteger su mujer. Dice el verso 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. La gente se llevan a la mujer a casa de Faraón. Aparentemente quieren aquí puntos. Eso la llevan a Faraón porque la podían haberse llevado para los príncipes. Se podían haber peleado entre ellos, tirar dados o lo que sea, a ver con quién se quedaba. Pero miren lo que hacen con Abraham. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón. ¿Por qué no a Abraham? Porque a Faraón. En primer lugar, no era creyente, era pecador. Él merecía cualquier herida que Dios le mandara. En primer lugar, pecadores merecemos lo peor de Dios. Dice, pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aunque Abraham no protegió, Dios protege. Son mujeres, si el viejo no lo protege, tiene uno que sí la protege. Perdón, varón. Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan para usted, no va a dejar que ni diablo, ni príncipes, ni nada interrumpa ese plan. Y todo lo que pase, acontece con el fin de que ese plan se refine y se cumpla en su vida.
porque dice que todo trabaja para bien. Aquí Dios toma la iniciativa, y aquí Abraham no hace nada. Dios iba a ¿por qué? Porque él hizo una promesa. Él dijo que le dio una promesa a Abraham de la familia que iba a ser innumerable, y esto estaba para destruir esa promesa. Cuando Dios promete, Dios respalda su promesa, a pesar de nuestras debilidades. Mas Jehová hirió a Faraón, el verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham. Qué triste que Faraón, que no temía a Dios, no conocía de Dios, que se creía un Dios, inmediatamente supo lo que estaba pasando. Discernió, dice, y llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Él luego averiguó, Abraham, tú tienes la culpa, pero no estaba seguro. Solo le dice, ¿qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala, vete. Nuevamente Dios tuvo misericordia. Ahora, aquí había, vamos ahora al capítulo 13. Y digan amén cuando lo encuentren. Porque después de que le dijeron, bueno, el verso 20, no lo acabo de leer, dice, pero entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham de repente está saliendo de Egipto. ¿Y para dónde va? Va para Israel. Se acaba de olvidar del hambre, porque va para Israel, se vino de Israel por el hambre. Ahora va de regreso, hasta lo acompañaron para asegurar de que no regresara. No quieren las plagas. Y aparentemente las plagas desaparecieron cuando regresaron a Sara con Abraham. En el capítulo 13, el verso 1 al 4, ¿qué hace Abraham? Ahora estoy seguro que salió de Egipto medio humillado, avergonzado. Porque estoy seguro que Abraham tiene que haber reconocido en esas plagas la mano de Dios. Estoy seguro de eso. Y dice, Abraham se fue desde Egipto hasta el Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico. Tenía ganado, plata y oro. Viajó desde el Negev hasta Betel, la casa de pan, de donde nació David, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Ahí, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí Abraham adoró al Señor. Abraham aprendió. Tomó una mala decisión. Llegó la prueba de su fe y falló. Como todos aquí en ocasiones fallamos. Decimos que creemos en Dios. Llega una prueba y regresamos a acudir a nuestra propia sabiduría o quizás nuestras habilidades o experiencias. O consultamos con amigos del mundo que conocemos para que nos ayude. En lugar de hablar con Dios, esperar en Dios. Hay un viejo dicho que dice que es legal aprender de un enemigo. Pero ¿qué aprende Abraham de Faraón? Porque él regresó vamos a seguir, déjeme compartir otras cosas que pude observar en esto. Podemos nosotros hacer todo cuando nos apartamos de Dios, tratar de superar el problema, tratar de fortalecernos a nosotros mismos, tratar de protegernos con todo cuidado, porque Abraham trató de protegerse y empezó a mentir para lograr esa protección. O sea, ¿dónde estaba la protección de Dios? Empezó a desconfiar en ella. Quizás pensó que Dios no estaba acompañándolo, no sé qué pasó, pero una cosa sí les digo, cuando dejamos de consultar con Dios y empezamos a consultar entre nosotros mismos, vamos a fracasar y vamos a pagar un precio. Y vamos a infligir o poner en riesgo a nuestros familiares, como lo hizo él con Sara. Podemos negarnos a unirnos con Dios, pero hermanos, unirnos con el enemigo, con el mundo. Quizás no queremos
establecer contratos con ellos. Sin embargo, debemos de aprender aún del enemigo. El enemigo a veces aprende cosas y a veces aprendemos nosotros cosas. Cuando regresamos al mundo, desobedecemos a Dios y hay cosas que deberemos de aprender de ellos, por lo menos lo negativo. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de un adicto? Conozco varios que eran gentes de dinero, tenían casa, carro del año, tenían negocio y ahora andan viviendo en las calles. ¿Qué podemos aprender de ellos? No hacer lo mismo. Debemos aprender, ellos nos pueden enseñar algo. Cuando regresamos y nos apartamos de los caminos de Dios y empezamos a relacionarnos con personas del mundo y empezamos a involucrarnos más y más, de repente llegamos a un punto porque Dios no se olvida de usted, Dios no lo deja de amar. Deja de amarlo a usted, no importa qué tan lejos se distancie. Acuérdese del hijo pródigo. Dios no levanta un dedo. Dios levantó el dedo para prohibir que Sara fuera corrompida. Él no lo permitió porque de ella iba a nacer Isaac. Y de Isaac iba a salir la nación de Israel. Abraham era un hombre de fe, se supone. Un hombre que creía en Dios. Por otro lado, Egipto es carnalidad, es personas que se dejan llevar por el impulso. Nada más vean lo que hicieron con esta mujer. Ese es el mundo, ven la mujer, es bonita, luego la quieren. Y están dispuestos a ir a lo máximo para conseguirlo y asegurarse. ¿Mandé? Ve una fea y nadie la ve, ni la desea. No le van a dar gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero sabe que Dios no hace cosa fea. El mundo clasifica lo que es feo, no Dios. Porque Dios, cuando Él terminó su creación, dice, está bien hecho. Y usted es creación de Dios. No deje que el mundo determine lo que usted piensa de sí. Deje que Dios determine eso. Y además he descubierto que la muchacha se puede creer bien feíta, siempre hay uno que se enamora de ella. Y para él es bien bonita. Y sí, pues aquí hay pruebas. No, no sé qué. Aquí lo vemos, llegó a Egipto. Y regresa medio triste por sus malas decisiones. Pero la gracia de Dios lo alcanzó a pesar de su falta de fe. Hay veces que a pesar de nosotros y a pesar de nuestra rebeldía, Dios actúa a nuestro favor. Pero no actúa a nuestro favor por su bien, sino por su nombre. Porque mire, por aquellos de ustedes que han estado en la iglesia y gente los han visto y usted ha testificado y de repente lo ven en el mundo, ¿qué concepto van a tener de usted? Pero Dios interviene porque Él no quiere que se burlen de su nombre, porque se burlan de su nombre ya no hay esperanza de salvación para esa gente. La única esperanza es Cristo. Y si usted arruina esa imagen de Cristo ante otra persona mundana, usted lo ha condenado al infierno. Dios a veces interviene, pero es a favor de su nombre. Dice, por su culpa, le dice a Israel, otros mundos blasfeman mi nombre. Y Dios se enfuria con eso y la ira de Él desciende sobre Israel, porque están causando que otros se burlen de Dios. Hay que cuidarnos. Aún en nuestras fallas, Dios puede actuar, que aún en nuestros errores que cometemos, en nuestros pecados, Dios puede traer ganancia espiritual. Y digo ganancia espiritual, no material necesariamente. Porque si aprendemos de esas malas decisiones, de esas malas experiencias que tuvimos, regresamos mucho mejor para Dios. Porque otra ocasión no vamos a cometer el mismo error. Primero, lo que descubre Abraham es que no hay seguridad en dejar el camino que Dios ha marcado para nosotros. Fuera de ese camino, Dios puede permitir cosas que ocurran. Que porque Dios protegió a Sara no quiere decir que siempre va a protegernos. Hay muchos ejemplos en la Escritura donde Dios no vino al rescate de la persona que se aparta de sus caminos.
Fuera de estar donde Dios nos pone, para donde Dios nos llama, no hay seguridad. Usted no puede contar con la seguridad de Dios. Que amistad con el mundo incluye profunda pérdida espiritual. Que la seguridad del alma puede ser asegurada solo visitando aquellos lugares donde tuvimos, o sea, regresando, quizás en nuestra memoria. Todos hemos tenido lugares o hemos tenido experiencias con Dios. Pero hay veces nos olvidamos de eso y entre más queda en el pasado, más tendemos a olvidarnos. Nosotros nos gusta ir de una experiencia a otra, de un milagro a otro. Uno de los milagros más grandes y el milagro más superior de todos es la resurrección de Cristo. Porque ese milagro comprueba para usted y para mí que si hoy muero, yo estoy con Él. No me quedo en la tumba. Mi cuerpo se quedará ahí, pero mi alma y espíritu ausente del cuerpo presente. Porque creo que Jesús resucitó, y si Él resucitó, tiene poder para resucitarme a mí también, para resucitarlo a ustedes. Pero aquí Abraham regresa de Egipto y regresa al último lugar donde tuvo un encuentro con Dios, a Betel. Y allí adora a Dios de nuevo. Regresó a Dios y empieza con adoración de Dios, porque Dios lo sacó de Egipto y lo salvó. No hay seguridad en dejar el camino que Dios ha puesto para nosotros. En una ocasión yo pastoreaba una iglesia y me invitaron para pastorear otra. No consulté con Dios. Yo era pastor socio, no era pastor de la iglesia. Me ofrecieron una iglesia para que yo la pastoreara y eso que siempre había codiciado de pastorear mi propia iglesia, me fue la causa que me animó a dejar el puesto que tenía para ir a pastorear aquella iglesia. Cuando dejé el puesto, entregué el puesto, ocuparon otro pastor, descubro yo que la promesa que me hicieron fue falsa. Llegué a la iglesia, me tuvieron ahí como asistente, nunca me entregaron el mando y luego una vez el pastor se va de vacaciones, cuando él regresa regañándome. Aparentemente alguien levantó rumores que yo quería quitarle la iglesia. Llegó él, yo estaba en el púlpito enseñando el miércoles por la noche, entró él por la puerta estaba por acá, entró, me bajó a fuerza, casi me caigo. Y se pone él y yo andaba gozoso porque ya había regresado. Pero luego se pone, yo no sé qué trae este pastorcito Garza y dije, ¿qué pasa aquí? Y empezó a atacarme delante de toda la congregación, que lo dejo yo, le doy la espalda y ya este dictador aquí peor que los Hitlers y que quién sabe qué. Y yo me quedé sentado, aguantando, y usted podía ver así como se quedaron calladitos. Así pasó. Pero yo porque dejé donde yo estaba antes que Dios me dijera que saliera. Abraham hizo lo mismo. Ya cuando yo salgo de la voluntad de Dios, me quedo expuesto a lo que el mundo puede hacer contra mí. La mano de Dios ya no está conmigo. Su voluntad sigue activamente buscando mi voluntad. Pero yo me cambié de pastoreado, no por la voluntad de Dios. De ahí en adelante decidí, no me muevo hasta que Dios me mueva. De esa iglesia yo no tuve que moverme, me corrieron. Ya ve, yo tengo mis fracasos en mi pasado también. Y de esa mal decisión jamás he tomado la decisión de dejar un lugar sin consultar de Dios y recibir confirmación de Dios. No importa que venga hambre, que vengan ataques, que venga lo que venga, me quedo donde Dios me tiene, por eso aquí estoy todavía. Y por eso he aguantado lo que he aguantado en este lugar, porque mientras Dios no me dice que deje el puesto, yo no lo dejo. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Ok, no, por favor no paguen el precio que yo pagué, si sufre uno, si pierde. Gracias a Dios que por su misericordia y gracia nos vuelve a restaurar. Como el padre con el hijo pródigo cuando regresa. Le pone el anillo, le pone la ropa, le pone calzado y tira una fiesta. Porque estuvo muerto, ahora vive.
Pero Dios se quedó en su casa esperando que yo regresara a él. Y después de esa ocasión empecé a buscar de Dios. Empecé a buscar iglesia, a predicar en diferentes lugares, nadie me quería. Dije, a lo mejor ya ofendí a Dios tanto que ya ni me quiere. De repente me da un sueño. Y en ese sueño estaba mamá viviendo aquí en la casa donde estamos ahora. Y en ese sueño yo vi a mamá en el infierno. Y yo estaba todo extendido para agarrarle y ella con la mano y no nos alcanzaba penita y era frustrante. Y yo la miraba a ella sufriendo y dice, sácame. Y desperté sudando. Y mi esposa luego dice, cuando le conté el sueño, yo para Texas no voy. Ella reconoció porque yo estaba en California, nosotros estábamos en California, y mamá estaba aquí en Houston, yo para allá no voy, a mí no me gustan los huracanes. Aparentemente prefería los temblores. Por fin ella dice, no puedo ser rebelde contra ti con lo que Dios te dijo. Interesante que ella entendió mejor lo que el sueño decía que yo. Y el pastor que tomó mi lugar, cuando se dio cuenta que yo iba a venir, me llamó para que predicara el último mensaje a la iglesia que yo había levantado. Cuando yo estaba predicando, después fuimos a comer y me dice él que cuando venga a Houston, venga a Bracewood. Yo no conocía a Bracewood y no le hice caso, porque fui por todas partes de Texas hasta en México a predicar, menos a Bracewood. Una noche nadie me había invitado, no había lugar, vine a Bracewood y descubrí que no tenían pastor. Dije, está bien. Pesqué al pastor Benning allí, me dijo él, mañana entrega allí tus documentos, tu papel y luego yo te llamo, si estoy interesado. Está bien, pasaron 2 semanas, me llamó el día 1 de febrero, empecé a pastorear la iglesia. El pastor de California me dijo, yo te lo hubiera dicho que allí ibas a estar, pero tú no me ibas a hacer caso, tenías que descubrirlo. Dios ya le había dicho a él. A mí no me había, bueno, por lo menos yo no lo interpreté de esa manera. Si yo puedo cometer errores, ustedes también, porque todos somos capaces. Miren, mientras andamos en la carne, el único que nos puede librar es Cristo. Pero quiere decir que en todo paso que tomamos tenemos que confiar en Él y esperar en Él. No tomar decisiones sin hablar con Dios. Porque en todo lo que hacemos debe de ser con el fin de glorificar a Dios. No buscar lo que yo quiero, sino lo que Él quiere para mí. Cuando yo busco lo que yo quiero, ando en terreno del mundo, porque el mundo busca solo lo que le gusta. Nosotros buscamos lo que le gusta a Dios. Es una gran diferencia. No necesariamente nos va a gustar a nosotros, pero es lo mejor para nosotros. Mire, abra su Biblia, Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 8. Mientras nosotros nos quedamos donde Dios nos quiere, donde Dios nos pone, podemos esperar divina dirección. Pero preste atención a los consejos de este pasaje, Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 8. Y digan amén cuando lo encuentren. Es uno de los primeros pasajes que memoricé, pero en inglés. ¿Ya lo encontraron? Recién salvo, yo no dejaba que me ayudaran, nunca admitía que necesitaba ayuda. De todos modos, había jóvenes ahí que venían a ayudarme. No hay gente que encuentra los pasajes más rápidos que otros. Dice Proverbios 3, 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón. Abraham no lo hizo. En ningún tiempo de que dejó Israel para ir a Egipto, habló con Dios hasta que no regresó a Betel. En ese tiempo de rebeldía o de desconfianza o de temor, no se fió de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál fue su prudencia? A Sara, diles que eres mi hermana porque si no me mata. Esta fue su propia prudencia. No pudo inventar mejor excusa. No podía haber inventado algo mejor para protegerla a ella y protegerse a sí mismo. Acudió a su propia prudencia, diles que eres mi hermana. Cuando uno acude a una mentira, tiene miedo a la verdad. Y no te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo a Dios en todos tus caminos. Abraham no lo hizo. Y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿acaso no decimos que Jehová es nuestro proveedor?
Abraham no lo creyó. Hasta ese punto Dios no le había fallado. Y Abraham había sido un gran hombre de fe. Porque consideren todo lo que dejó en su tierra de Ur. Dejó su familia, dejó su tierra, dejó herencia, dejó todo para ir a una tierra que ni conocía. Y como dije en otras ocasiones, Dios nunca le enseñó un video de dónde vas a vivir y esta es tu casa y mira cuánto terreno tiene y mira el ganado que te voy a dar y no, nunca le dijo nada, tú nomás ve. Y sin saber, creyó en Dios suficiente para llegar allá, pero cuando llegó el hambre no pensó en Dios en un instante. Eso es peligroso. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Solo aquellos quienes reconocen a Dios en todos sus caminos tendrán victoria, hermanos. De otra manera va a toparse contra paredes. Cuando dejamos el camino asignado por Dios, nos apoyamos en los recursos de nuestra propia sabiduría y fortaleza. Y lo único que podemos esperar es fracaso. Porque solo Dios nos da éxito. Dios tuvo que intervenir para rescatar a Abraham, porque Abraham era inútil, no podía hacer nada. Ya había echado la mentira, hubiera tenido que decir la verdad. Y tenía miedo de las consecuencias de decir la verdad. Temía por su propia vida. Mire, la Biblia dice, no dice que allí que no le tengamos miedo al que puede matarnos. Al que debemos de tenerle miedo es el que nos puede mandar al infierno. Pero ni el diablo puede mandarlo al infierno, solo usted si rechaza a Dios. Entienda eso. Y si no rechaza a Dios, usted tiene su vida segura eternamente. No importa qué le esté pasando aquí. Dios tuvo que intervenir aquí para proteger su promesa y su plan para nuestra salvación. Dios intervino porque de Abraham saldría el rey cuyo reino iba a ser eterno. El que quiere ser más que vencedor tiene que evitar ocuparse en su expedición o su aventura privada y asegurarse de tener por respaldo la fuerza de Dios. O sea, tenemos que estar seguros, mira, vamos a Juan 15:5. Tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. Josué les dijo a Dios, dice Dios, si tú no vas con nosotros, aquí nos quedamos. No nos vamos a mover. Y aquí en Juan 15:5, Jesús hablando con nosotros, nos da una nueva descripción de Él. ¿Ya lo encontraron? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ese vecino que tienen a su lado es pámpano, como usted es pámpano. ¿Quién determinó dónde fue injertado? Y estamos injertados en Cristo. Y como prediqué el domingo, si tenemos un Padre, un Salvador, una eternidad, entonces ¿por qué nos vemos diferente? Dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero tenemos que permanecer. Abraham no permaneció. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Abraham no podía hacer nada, Dios tuvo que hacerlo. Si acudimos al mundo para rescatarnos, vamos a depender del mundo y no de Dios. Y el mundo cobra, esclaviza, y caemos más y más en pecado. Nos vamos enfriando más porque nos vamos apartando más del fuego. Cuando nos apartamos de la gracia de Dios para cualquier impulso, el poder y la atracción del mundo aumenta, porque ya no tenemos el poder de Dios para resistir al mundo. Porque si pudiéramos resistir al mundo, no necesitáramos a Cristo. Venimos a Cristo porque no podemos con el mundo. El mundo nos gobierna, nos manda y continuamente caemos. Cada paso que nos aparta más y más del camino escogido por Dios aumenta la dificultad para poder regresar. Entre más lejos, más fríos y menos conciencia de Dios. Abraham llegó a Egipto. Interesante que en todo ese tiempo nunca, y Dios no se le aparece y él no busca. Entre más nos apartamos,
más difícil, y es posible que lleguemos a tal punto que ya no regresamos. Y todo lo que hemos probado solo sirve para condenarnos más, porque entraremos al infierno con memorias de lo que podía ser, y por nuestra tontera fue muy diferente. Aunque Abraham siguió su propio consejo, en cierto sentido no dejó de pensar en Dios, porque ¿cómo supo de regresar? Y lo triste es que lo que lo impulsó a regresar a buscar de Dios fue el enemigo. El enemigo no quería nada que ver con él. Que Dios nos ayude, que la bendición de Dios esté con nosotros, que el enemigo no quiera nada que ver con nosotros. Como una brujecita que fue usada por el diablo y la usaban como asesina. Y se le pagaba gran dinero y ella a sus órdenes tenía demonios que hacían lo que ella quería. Pero un día le pidieron y le ofrecieron un dinero que matara a un cristiano. Y cuando ella fue a buscar a la persona que iba a asesinar, o se supone le habían pagado, ella regresó y les regresó el dinero. ¿Quieres más dinero? Dice, no. Pero entonces, ¿por qué no? Dice, a eso yo no los puedo tocar. A los cristianos yo no puedo tocarlos. Es interesante, ¿no? Faraón no podía, mejor lo corrió. Y fue el gran favor que hizo el mundo allí en correrlo. Que el mundo nos corra a nosotros también. Amén. Que Dios ponga su marca sobre nosotros, que aún el mundo no nos quiera. Porque si no, ¿qué esperanza hay para nosotros? Y hay veces que entre más rebeldes, más tercos, andamos como los cerdos, usted lo saca, lo baña y se mete de nuevo a lo mismo. Ya le gusta. Y qué misericordia de Dios, que Dios no reprendió a Abraham. Oiga, cualquier madre que hubiera pescado, me acuerdo, una vez andábamos bañándonos en la sequía y la sequía venía bien enlodada, parecía chocolate. Salimos de la sequía con lodo está en el cabello y la ropa blanca estaba café. Y desde allá de la sequía nos agarró de las orejas y nos trajo arrastrando a la casa. Y quítense la ropa, y ahí nos puso agua para bañarnos, pero antes nos dio unas buenas. Dios no agarró a Abraham de las orejas y lo trajo desde Egipto a Betel. Pero no malentienda, no crea que él estaba a gusto con lo que hizo Abraham. Pero es que Dios es paciente y a veces abusamos de eso de Dios. Y a veces creemos mal que Dios aprobó porque no nos hizo mal. No, hermanos. Dios es paciente. Dios es manso. Él controla sus emociones. Pero llega un día que dice, basta. Que no llegue ese día con ustedes, conmigo. Mientras quedamos donde Dios nos quiere, nosotros podemos esperar que Dios nos dirija y provea y proteja. Cuando dejamos el camino asignado por Dios, nos apoyamos en nuestros recursos, en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades. Y lo único que podemos esperar es fracasar. Porque aparte de Él, nada podemos. Cada paso que nos aparta más y más de Dios, más y más difícil para regresar, porque nos da pena. Y regresamos a la iglesia y alguien viene y se acerca. Ya era tiempo que regresaran, y se dan la vuelta y se van. Porque vienen con el corazón en la mano. Y vienen humillados. Y luego los vuelven a humillar cuando entran. Entre más se aparta, más difícil para regresar. Y me imagino para algún pastor que haya caído, es más difícil para él que un miembro. A quien no se le ha dado tanto, porque a quien más se le da, más se le demanda. Otra cosa que deberemos de aprender es que amistad con el mundo termina en profunda pérdida espiritual. Mire, en 1 de Juan, capítulo 2 y el verso 15. A pesar de que Abraham había mostrado una gran fe en Dios cuando se levantó de su parentela y lo dejó para ir a una tierra desconocida que no sabía lo que le esperaba. A pesar de los años que anduvo vagando ahí en Israel, que nunca apropió ninguna tierra y siempre vio
la gente que residían ahí en sus lugares, y él buscaba los lugares remotos y ahí Dios lo prosperaba y Dios lo bendecía. Tremenda fe que tenía en Dios, cayó. Eso debemos de aprender algo de Abraham, que también nosotros, Dios puede su mano manifestarse en nuestras vidas. De repente llega la prueba de nuestra fe, no podemos resistirlo y nos debilitamos espiritualmente y nos olvidamos lo que nos ha traído éxito en el pasado. Doblar rodillas, buscar de Dios y esperar en Dios. No nos apresuramos. Y si hago esto y hago lo otro y empezamos a hacer todo eso, y nos dice Primera de Juan capítulo 2 y el verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No quiere decir que el Padre no nos ame, pero nosotros nos olvidamos de su amor. El mundo es un enemigo y no debemos de olvidar esto, porque nos dice aquí amistad con el mundo, amar al mundo. Eso no le agrada a Dios. Son las cosas del mundo, lo que ofrece, los placeres, lo materialismo y todo eso, tengan cuidado, la fama y el aplauso. Todo eso es enemigo. Y donde usted persigue esas cosas, ya el amor de Dios dejó de estar en usted. Porque donde está su amor o su pensamiento, su corazón, allí está su tesoro. Y Dios claramente nos dice que nuestro tesoro debe de estar allá. Y nuestra mirada debe de estar allá. Y cuando bajamos la mirada y vemos, y Abraham vio que había hambre y vio a Egipto y hay comida, para allá voy. Se olvidó de voltear y ver a Dios, porque Dios puede haber mandado maná. Lo hizo en el desierto. Ahora, él no sabía todo eso, usted ya lo sabe. Usted no tiene la excusa que tenía Abraham. Vamos a Santiago capítulo 4 y el verso 4. Todas las cosas del mundo son atractivas. Hay que tener cuidado de que no nos enamoramos de ellos. Acuérdense que el amor del dinero es la raíz de... Cuidado con lo que aman. Abraham amó tanto su vida que empeligró la vida de Sara y empeligró la promesa de Dios para ellos. Abraham estaba para destruir todo. En ningún tiempo, hermanos, el mundo será nuestro amigo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Egipto siempre es representativo de él, o simbólicamente del mundo. En el caso de Abraham, la delicadez de su relación con Dios fue severado. Porque va caminando hacia Egipto, alejándose de donde Dios lo quería, y entre más cerca a Egipto, más temor. Ya cuando iba viendo a Egipto, entonces voltea a la mujer y le dice, oye, diles que eres mi hermana, eres muy bonita, me van a matar para hacerte, dice, por favor, cuídame. En lugar de él protegerla, pensó más en sí mismo. Y esto es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios, dejamos de pensar en otros y pensamos solo en nosotros. Porque Cristo vino a buscar lo perdido y vino a servir, no ser servido. El cristiano debe de andar en la imagen de Cristo. Aquí Abraham estaba sirviéndose. Él no estaba sirviendo a Sara. Y Sara, qué bonita para dejarse. Oiga, aquí hay mujeres que no. Pero Sara sí. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que él le llamaba Señor. Ahora, yo sospecho que este fracaso de Abraham le dio alas a Sara para ofrecerle la criada y Abraham no peleó. Había perdido cierta autoridad en el hogar. Y allí fue otra ocasión, porque de allí le dice a Sara, no, yo no puedo hacer eso porque de nosotros va a salir. Dios nos prometió.
Yo creo que Sara perdió algo de estima por su esposo para ese entonces. Y a veces se tarda para recuperar de nuevo lo que hemos perdido. Mejor nunca perderlo. Abraham arriesgó a Sara con su decisión y Dios le había dicho en el verso 15 también, estoy haciendo la referencia, regresando a lo que los príncipes de Faraón, dice que la lavaron delante de él y llevaron la mujer a la casa de Faraón. La llevaron como un regalo. Ellos la lavaron, pero dice, vamos a ver si agarramos favores de Faraón, y por qué no divertirse y luego llegarle las obras. No, la agarraron, no vaya a ser que Faraón se dé cuenta. Y en Eclesiastés dice que hay unos pajaritos por ahí que van y le avisan al pastor o al rey de lo que está pasando en la... So, tengan cuidado, hay pajarotas aquí, no hay pajaritos aquí. Y Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y Abraham no se quejó. ¿Qué harían ustedes si vienen y le ofrecen carro del año por su mujer? Llévatela. Dame las llaves, el seguro. Ojalá esa clase de Abraham no haya aquí presente. Miren, en el capítulo 2, el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De repente aquí va a Egipto para que Egipto sea bendición para él. En lugar de él ser bendición para Egipto, ahora fue al mundo para que el mundo lo bendiciera. Porque acá en la tierra que Dios me dijo o Dios me dio, no había comida. Como si para Dios hay algo imposible. Oiga, si Dios prometió eso, ¿usted cree que lo va a cumplir? ¿Sabe cuándo pasa el problema? Que Dios le da comida, pero usted quiere otra cosa. Ya ve, llamo al mundo. Dios le da cada, pero usted quiere aquella. Dios le da pero usted quiere aquel. Dios le da este lugar, pero yo quiero ser el pastor. Y para los que quieran, me gustaría dejarlos 3 meses. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, pero eso solamente existe cuando usted está en su voluntad. En lugar de bendecir a Egipto, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, Sara está para perder su dignidad. Todo esto no lo creyó. No lo creyó. Y por eso corrió. Hay gente que no cree en Dios, por eso vienen a la iglesia y esperan que Dios actúe como ellos quieren. Y cuando Dios no responde como ellos quieren, se levantan y se van. Llega un hambre, esto no puede ser de Dios. Y Primera de Pedro dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba como de fuego. Y va a ser incómoda la prueba. Y ahí es donde usted reconoce o debe de recordar cosas de Dios, que Dios es más grande, mayor que mi prueba. Que ahora es el tiempo para que se acuerde donde dice que somos más que vencedores. Abraham fue más que vencido. Él no fue vencedor, él fue vencido por el hambre. Y fue vencido por el hambre porque no creyó que Dios era capaz de proveer en medio del hambre. Como si Dios necesita que esté lloviendo y que la cosecha esté de buena para darnos lo que necesitamos. Dios nos dice que no nos deja, no nos desampara. Dice que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos porque Dios no nos deja y no nos desampara. Oiga, yo no sé, nosotros éramos pobres, pero nunca nos faltó frijoles y arroz. Y lo que usted ve es producto de esa comida de pobres.
A mí me encantaba y todavía me encanta. ¿Sabe que ya cuando tomamos una decisión de apartarnos de donde Dios nos tiene, donde Dios nos quiere, y tomamos el paso, cada otro paso es más fácil? Ustedes pueden observar que de Israel a Egipto tiene que pasar un desierto. Y se tarda tiempo para cruzarlo. Hoy en día es fácil con buses. Pero a pie o a camello o como quiera, y luego con tanta gente que traía, con sus criados y todas sus manadas allá, y luego llegaba la noche, tenían que acampar y luego levantar, y cada vez, en ningún tiempo se arrepintió, porque cada vez que usted empieza a tomar pasos alejándose de Dios, cada paso es más fácil que el otro, el primero. Hasta que llega a un punto que ni se da cuenta que tan lejos se ha apartado. Empezamos a flaquear en nuestra asistencia a la iglesia, vamos a decir. Y al ratito nadie dice nada, otro día, aquí, allá, 3 días, y de repente pasan meses y ya ni queremos ir. Y gracias a Dios que en ese momento llega alguien que muere y tenemos que ir. Y escuchamos algo. Pero ya cuando su corazón se hace duro, hermanos, usted le puede echar toda el agua que quiera, lo único que hace es lo moja, pero no penetra. Porque cuando estamos en la iglesia tenemos hambre por las cosas de Dios, nos saciamos, mi alma tiene sed. Y entre más se aleja, ya tiene sed, pero son de otros líquidos. Ya se sacia con otras cosas que el mundo tiene que ofrecer. Cada vez más y más fácil hacer mal. Estaba leyendo un libro del testimonio de una persona que dijo que un día despertó y ni sabía dónde estaba. Y pensó, dice, me he de haber emborrachado, pero bien borracho para no saber dónde estoy. Y de repente se puso a pensar, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué pasó con mi familia? ¿Qué pasó con mi casa? Y empezó ahí y de repente se sintió mal y empezó a clamar a Dios. Y Dios lo encontró ahí donde él buscó de Dios. Y Dios lo volvió a limpiar. Cuando él confesó sus pecados, Dios lo perdonó y lo limpió. Pero hermanos, él perdió su familia. Tuvo que empezar de nuevo sin nada. Abraham, gracias a Dios, Dios le salvó, no perdió. Pero eso no quiere decir que usted no pierde. Y lo más triste es que una de sus hijas terminó y murió de SIDA porque entró al mundo de prostitución. Le gustó el dinero, a él le gustó el placer del mundo. Menospreció la familia y cada vez más lejos menos se preocupó. Y cuando empezó a preocuparse ya era muy tarde. Nunca recuperó lo que había tenido. Y comparte su testimonio. Está escrito en un libro, no me acuerdo cuál libro es. A veces me gusta leer esos libros solo para acordarme de lo que puede pasar conmigo y con ustedes. Y tenemos que tener cuidado. Dios salvó a Sara, no fue Abraham. Y Dios nos salva a nosotros, no es nadie más. ¿Por qué darle la espalda a Dios? ¿Por qué dejar de confiar en Dios? Hermano, yo le puedo contar testimonios de cuántas veces necesitado, sin trabajo, y nunca me faltó. Ni para mí ni para mis niños. Abraham no perdió cosas materiales. Al contrario, él aumentó, pero él sí perdió en su intimidad o su relación íntima con el Padre. Y gracias a Dios, el Dios no cambia, hermanos. Porque si Dios cambiara, nadie aquí tuviéramos esperanza. Porque si Dios en un tiempo nos salvó, otra vez nos puede salvar. El Dios de Abraham no cambió. La promesa que le dijo no cambió. Siguió con la promesa y la cumplió. Pero cuando otra vez fracasó, hasta la fecha hay evidencia de ese fracaso.
Y los judíos ahora siguen sufriendo por Esaú, por Ismaeles. Abraham comenzó bien, creyó a Dios. Por medio de esta prueba se apartó, y las pruebas van a venir, hermanos. Vamos a capítulo 13 de Génesis, el verso 3, y con eso concluimos. Ese muchacho no está alejándose de Dios caminando, él está corriendo. A lo mejor es de la maestra. Oiga, ustedes cuando eran niños, ¿cuántos de ustedes corrían cuando sabían que lo iban a disciplinar? ¿Y cuántos padres le dijeron, cuando regreses, tienes que regresar? Ya lo encontraron en el verso 3. Después de que lo corrieron y lo acompañaron una distancia para asegurarse de que no regresaba, viajó desde el Neguev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y ahí se acordó. Se acordó. Acuérdense de dónde Dios los sacó, y acuérdense de dónde Dios los encontró, y acuérdense de dónde Dios los bendijo. Y ese Dios es el mismo de hoy. Y por lejos que se apartaron y por más rebelde que fueron, acuérdense de aquel momento. Abraham regresó y dice, el mismo sitio donde había puesto el altar. Sobre el que se aparta de Dios y se pierde, se acuerda. Y lo lindo aquí que Abraham aprendió de este error, porque dice, allí Abraham adoró al Señor. Y yo me imagino al padre viendo a su hijo allí, adorándole, y viendo una sonrisa. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Su arrepentirnos no basta. Tenemos que regresar a donde teníamos una relación aprobada por Dios, íntima con Dios. Y tenemos que regresar a lo mismo que estábamos haciendo antes. Tenemos que en todo y por todo empezar a dar gracias a Dios, porque dejamos de dar gracias a Dios, que fue que nos apartamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Abraham, si no hubiera regresado a Betel, al altar, quizás el último verso hubiera sido para él. Si no, Abraham, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y se lo daré a otro. Espero yo, y lo bonito es que el Dios que abandonamos es el Dios que está esperando. Y lo único que está buscando es que en usted despierte algo por Él. Es todo lo que busca. Y que regrese a Él de nuevo. Y Él saldrá a encontrarlo con brazos abiertos. Amén. Vamos puestos de pie. Todos hemos flaqueado espiritualmente, todos hemos caído. Pero hermanos, no olviden a quién sirven. Y por favor no dejen que la gente los tengan allí. Levántense. Levante su rostro. Busque a su Salvador. No está lejos. Él quiere ser encontrado, pero usted tiene que buscarlo. Buscar su rostro. Apartarse de sus malos caminos, arrepentirse, humillarse, orar, hablar con Él. Una vez un joven me dijo que tenía miedo de regresar a la casa. Dice, ¿por qué? Dice, porque papá me dijo que no volviera a regresar. ¿Y ahora qué piensas? Dice que lo he lastimado profundamente. Bueno, ve a la casa y dile a tu papá que no piensas regresar, que solo quieres pedirle perdón. Y según entiendo,
Regresó a la casa, sonó a la puerta, el papá se quedó sin decir nada, según lo que me cuenta, dice. Y él agachó la cabeza y dice, papá, perdóname, papá. Y el papá empezó a llorar y lo abrazó. Y fue restaurado. Yo quisiera decir que eso es el caso en todo. Hay otros niños que no les ha pasado lo mismo. Se pierde algo con la rebeldía. Y a veces no se restaura. Pero con Dios sí. Quizás Dios no restaura la familia, pero restaura su relación con usted. Y lo convierte en su templo de nuevo. Lo limpia. Y hace su morada en usted. Divino y eterno Padre Celestial, ayúdanos a aprender de este gran patriarca que se llama el Padre de la Fe. Si él tuvo sus momentos, pero regresó a Betel. Regresó al altar, Señor. Y regresó a adorarte a ti. Porque creo yo que entre más comprendemos que tan vil somos, más puro será nuestra adoración. Porque cuando nos vemos en el espejo de tu palabra y realizamos nuestra pudrición que hiede, no podemos comprender tu gran amor que nos abraza y nos da vida y nos llama hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos de ese amor y que siempre disfrutemos y andemos conscientes, no importa que vengan tiempos de gran hambre, de gran necesidad, de aflicciones, de persecución. No nos has dejado, no nos has desamparado, son pruebas que en lugar de consumirnos, nos purgue, nos limpie y purifique nuestro amor por ti. Y afirme nuestra convicción que si tú por nosotros, ¿quién en contra? Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludados unos a los otros en el amor de Cristo.